Hoy es miércoles 19 de marzo de 2025 y estas son las noticias. Son inconstitucionales disposiciones que permiten interrumpir un embarazo sin el consentimiento de la mujer o persona gestante con discapacidad. Procede conceder la suspensión con efectos restitutorios contra la negativa de la autoridad migratoria de otorgar la tarjeta de visitante por razones humanitarias. Disposiciones que condicionan a la concubina el acceso a la indemnización y demás beneficios del trabajador fallecido a tener una relación de 5 años es inconstitucional. Casi 7 millones de infantes no tienen acceso a servicios educativos y de cuidado, revela estudio sobre primera infancia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiri Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana y ahora que son las 3 de la tarde con 1 minuto, comenzamos. La primera sala determinó que son inconstitucionales las disposiciones que permiten la interrupción no consentida de un embarazo en mujeres o personas con la capacidad de gestar que tienen alguna discapacidad. La sala precisó que este tipo de disposiciones violan el derecho a decidir porque la determinación de interrumpir o no un embarazo corresponde exclusivamente a las mujeres y personas gestantes con discapacidad, por lo que su consentimiento no puede ser sustituido por terceras personas. Explicó que en todo caso, las autoridades sanitarias tienen la obligación de brindar los apoyos y salvaguardas que sean necesarios para facilitar la expresión de su voluntad. El anterior criterio lo fijó al resolver un amparo en el que una asociación civil argumentó que el artículo 158, fracción quinta del Código Penal del Estado de Sinaloa era contrario a la Constitución. Establecía que para llevar a cabo la interrupción del embarazo, cuando el producto de la gestación presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan propiciar daño físico o mental que pongan en riesgo su supervivencia, no será necesario el consentimiento de la mujer o persona gestante cuando se encuentre imposibilitada para otorgarlo por sí misma, sino que bastaría con que la persona facultada lo autorizara. La sala declaró inválida la porción que suplía precisamente el consentimiento de la mujer o persona gestante, delegándolo en el tercer autorizado, por violentar el derecho a decidir de las mujeres o personas gestantes con discapacidad. Ya resolvieron un amparo en el que se impugnó la multa que impuso la alcaldía Benito Juárez a una empresa taurina por violar el artículo 47 de la Ley para la Celebración de Espectáculos, precisamente taurinos, en la capital del país. La segunda sala determinó que dicha disposición es violatoria del derecho a la igualdad y no discriminación vigente en 2018. La mencionada disposición imponía precisamente la obligación de que los carteles taurinos deberían estar integrados como mínimo por el 50% de toreros y rejoneadores nacionales y 50% de toreros y rejoneadores extranjeros. Precisa que dicha ley da un trato desigual al no justificar o presentar razones que expliquen por qué para precisamente los espectáculos taurinos se exige que el 50% de los actuantes sean mexicanos y el 50% extranjeros, lo que no acontece en otros deportes o espectáculos. Permite que otros deportes se rijan por sus propias reglas, lo que no acontece con las corridas de toros, cuyo reglamento prevé que los matadores y novilleros se alternaran por riguroso orden de antigüedad. La sala determinó que la mencionada norma es violatoria de los principios de igualdad y no discriminación. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte con residencia en la capital del país estableció que procede la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la omisión o negativa del Instituto Nacional de Migración de entregar la tarjeta de visitante por razones humanitarias y la CURP a la persona solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado. Precisa que la ley de amparo contempla esta posibilidad cuando esté en riesgo la integridad y derechos del solicitante. Se trata de un beneficio transitorio y dura hasta que la sentencia dictada en lo principal cause ejecutoria. La suspensión concedida no agota la materia del juicio, de acuerdo con el instructivo para otorgar la CURP.
Esta puede tener un carácter temporal y la calidad de visitante por razones humanitarias debe reconocerse hasta que se defina la situación migratoria del solicitante. Recordó que de acuerdo con criterios de la primera sala, la CURP es exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiados a fin de no agravar su situación de vulnerabilidad y como manifestación de su derecho a la identidad y a la personalidad jurídica, ya que les permite acceder de manera efectiva a servicios de salud, de educación y trabajo, entre otros. El magistrado de circuito Froilán Muñoz Alvarado hizo un llamado a que el Poder Judicial de la Federación siga siendo una institución garante de los derechos humanos de todas las personas. En sus redes sociales explicó cuál es la integración del Poder Judicial. En primera instancia, está conformado por 624 órganos en toda la República, divididos en juzgados de distrito, centros de justicia penal federal y tribunales laborales. En segunda instancia, existen 39 tribunales colegiados de apelación. Después están los 270 tribunales colegiados de circuito y finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal máximo del país. Me interesa mucho platicarte cómo se integra, cómo funciona un tribunal colegiado de circuito, que es donde profesionalmente me desempeño. Lo haremos en una siguiente cápsula. Seguimos platicando. El sexto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito determinó que condicionar el derecho de la concubina o concubino a recibir indemnización y otros beneficios a que haya vivido como si fuera su cónyuge durante 5 años antes de la muerte del trabajador viola los derechos a la igualdad, a la protección de la familia y al libre desarrollo de la personalidad. Precisa que si bien la temporalidad busca dar certeza y seguridad jurídica a una relación de hecho, no debe convertirse en un requisito que prive a los concubinos del derecho de protección a la familia previsto en el artículo 4 constitucional. El anterior criterio se desprende de uno de la primera sala que declaró inválido el plazo previsto en el Código Civil de Jalisco que excluía a determinados modelos de familia, en este caso las relaciones de concubinato, de la protección legal y constitucional. El tribunal colegiado determinó que la temporalidad prevista en el artículo 501, fracción tercera de la Ley Federal de Trabajo, es contraria a la Carta Magna al excluir de su ámbito de protección a las parejas unidas en concubinato que no hayan tenido 5 años viviendo juntos, lo que es violatorio de los derechos a la igualdad y protección de la familia y libre, precisamente, desarrollo de la personalidad. Este miércoles cierra el proceso de inscripción para participar en el concurso de oposición no escolarizado para obtener la habilitación para acceder al cargo de secretaria o secretario de juzgado o tribunal del Poder Judicial de la Federación. Quienes cumplan con los requisitos de ley podrán inscribirse en el portal de la Escuela Federal de Formación Judicial. El miércoles 30 de abril, las personas aceptadas al concurso llevarán a cabo el examen de conocimiento y el 13 de mayo se darán a conocer los resultados. Del miércoles 14 al viernes 16 se podrán presentar las impugnaciones correspondientes. Las personas que obtengan un nivel de desempeño igual o mayor a 80 en el examen serán integradas al sistema de listas de acceso y promoción de la carrera judicial en la categoría secretarial y estarán disponibles para ocupar justamente el cargo en los diversos órganos jurisdiccionales federales. Vámonos rápidamente a unos mensajes y volvemos con más noticias. Al regresar, publican acuerdo del INE que prohíbe incluir sobrenombres de aspirantes a cargos judiciales en las boletas electorales. Efectivamente, estamos de vuelta. Vámonos con más información. El INE publicó el acuerdo del Consejo General que prohibió el uso de sobrenombres en las boletas electorales, cuya inclusión fue solicitada por personas aspirantes a diversos cargos en la elección judicial. El INE argumentó que la inclusión de sobrenombres está permitido por la ley y por la jurisprudencia del Tribunal Electoral bajo ciertos supuestos,
pero su inclusión debió ser autorizada por los comités de evaluación de los tres poderes y el Senado debió haber remitido los listados, incluyendo los sobrenombres, lo que no aconteció. Indicó que recibió 29 solicitudes para incluir el sobrenombre de igual número de aspirantes a diversos cargos, los cuales se apartan de los lineamientos establecidos en la jurisprudencia del Tribunal Electoral, al tratarse de expresiones que pueden constituir propaganda electoral. Se indica que incluir el cargo al que se aspira como parte del sobrenombre generaría inequidad en la contienda frente a los demás aspirantes al otorgar un beneficio indebido al solicitante. El INE externó que, ante lo reducido del espacio en las boletas, resulta materialmente imposible incluir el dato solicitado. También publicó el acuerdo que fija los plazos para la fiscalización de los ingresos y gastos de las personas candidatas a juzgadoras, quienes deberán presentar el informe correspondiente el 31 de mayo y subsanar errores y omisiones a más tardar el 21 de junio. El Consejo General del INE deberá, a su vez, aprobar los informes el 28 de junio. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Aralí Soto Fregoso, reconoció que en varios países existe una regresión de los derechos humanos que afecta principalmente a mujeres y personas de la diversidad sexual, por lo que dijo que es necesario reorganizarse y reactivar la lucha desde una visión actualizada, recordando que los derechos humanos son progresivos. En el marco de las actividades que lleva a cabo el Tribunal Electoral con motivo del Día Internacional de la Mujer, expresó que el reconocimiento de los derechos de este sector de la población no debe limitarse al 8 de marzo, sino replicarse cotidianamente. Agregó que el Tribunal Electoral ratifica su compromiso con el fomento y promoción de los derechos político-electorales de mujeres y hombres en condiciones de igualdad. Para la directora ejecutiva de Impunidad Cero, ella es Katalin Kuhn Peinbert, la justicia restaurativa femenina busca transformar el sistema de justicia para responder de manera efectiva a las experiencias de las mujeres, reconociendo las desigualdades estructurales que las afectan. Precisó en el blog Axis del Tribunal Electoral que, a diferencia de la justicia tradicional, que se centra en el castigo, la justicia restaurativa prioriza la reparación del daño, la responsabilidad y la sanación de las personas involucradas, con especial énfasis en la protección de las víctimas y el empoderamiento de las mujeres. Puso como ejemplo el caso de una mujer indígena de Guerrero, Aurelia García, que fue víctima de violencia sexual por parte de un hombre mayor que ella, 20 años, sufriendo un embarazo no deseado. Tras un aborto espontáneo y vivir violencia obstétrica, fue sentenciada a 13 años de prisión por el delito de homicidio en razón de parentesco. Aurelia pasó 3 años en prisión preventiva antes de ser absuelta en diciembre de 2023. Su caso expone cómo el sistema ignora las condiciones de vida de muchas mujeres y las castiga en lugar de brindarles apoyo. Si su caso hubiera sido juzgado con perspectiva restaurativa, se añade, no hubiera sido expuesta en su comunidad, que en principio la rechazó. En lugar de haber sido encarcelada, se podrían haber generado espacios seguros fuera de su entorno. La sociedad debe involucrarse más en los temas de justicia administrativa y existen las herramientas necesarias para ello, afirmaron especialistas. La justicia administrativa es una herramienta por medio de la cual los ciudadanos se pueden inconformar con el actuar de una autoridad e iniciar un proceso contencioso administrativo. Y este sistema lo que busca precisamente es garantizar que la administración pública, el actuar de la administración pública sea justa, que sea transparente y que se respeten los derechos humanos. En una mesa de análisis organizada por Foro Jurídico, especialistas disertaron sobre los medios de impugnación, procedimientos y responsabilidad patrimonial que estudia y resuelven las salas superior y regionales que integran el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Una multa que imponen a un contribuyente por no pagar su declaración oportunamente, ¿ok? Le imponen una multa y resulta que ese contribuyente sí la pagó oportunamente, pero por X o Y en el sistema del SAT no se encuentra ese pago. Señalaron que todos estos temas son de acceso público e invitaron a la población a informarse.
El Tribunal y la Suprema Corte de Justicia tienen dentro de sus portales acceso a versiones públicas de las sentencias, de los temas, y se pueden acercar muchísimo cuando hay alguna duda para conocer sobre algún criterio. La sociedad requiere pues involucrarse más en estos temas. Hay las herramientas, existe las posibilidades para acceder a una justicia más rápida, más pronta, y lo importante en estos tiempos es precisamente acercarse. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. El Poder Judicial de Nuevo León certificó el inicio de operaciones del nuevo Centro de Mediación del Colegio de Notarios del Estado, espacio para promover y consolidar la cultura de paz y el diálogo. El Poder Judicial de Tamaulipas señaló que con el nuevo sistema de justicia laboral que privilegia la conciliación, los conflictos en la materia se resuelven de manera más rápida y a menor costo, mediante el uso de herramientas digitales. Durante un encuentro con la Red de Mujeres, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, indicó que con este encuentro se fortalecen los lazos de colaboración para garantizar la protección de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres. El Poder Judicial de Oaxaca llevó a cabo un encuentro entre juzgadoras locales y federales con el fin de fortalecer la gestión de los términos procesales y agilizar el flujo de expedientes entre los poderes judiciales local y federal. La Constitución es más que un documento, toda vez que se trata de un pacto entre los actores sociales y políticos para la organización y toma de decisiones del Estado, por lo que su papel es fundamental en la regulación del poder y la participación democrática. Así lo consideró el especialista Simón Vaca Suárez en el blog Axis del Tribunal Electoral. Uno de sus aspectos más relevantes, señaló, es que establece que el poder público es muy amplio, a través precisamente del establecimiento de un gobierno emanado del pueblo mediante procesos de participación abiertos y con una división de atribuciones, por lo que su ejercicio y control debe regularse. Así es deseable, indicó, que en los procesos de toma de decisiones para las reformas ocurra el debate libre y en condiciones de igualdad entre las diversas fuerzas políticas. Hacerlo, subrayó, no significa perder objetividad ni que se actúe de forma irracional, sino que somos parte de una colectividad y corresponsables del rumbo que tome el país. Un estudio sobre la primera infancia estima que casi 7 millones de infantes no tienen acceso a servicios educativos y de cuidados. Se estima que de los 12 millones de menores de entre 0 y 5 años que viven en México, 6.8 millones no tienen acceso a servicios de cuidado y educación. 1 millón de niñas y niños, que eso equivale a 8.5% de la población, son dejados solos o bajo el cuidado de otra niña o niño menor de 5 años. Durante un informe sobre el Sistema Nacional de Cuidados, especialistas indicaron que a través de este documento se busca ofrecer propuestas concretas para fortalecer la atención y bienestar de menores en sus primeros años de vida, un periodo clave para su desarrollo integral. Se mencionó la necesidad de diseñar esquemas de financiamiento sostenibles que permitan ampliar la cobertura de centros infantiles, especialmente en comunidades en situación de vulnerabilidad. Para la siguiente discusión presupuestaria es que podamos encontrar estos 0.7% del PIB, que tampoco es tanto, en el primer año. Esto equivale alrededor de unos 25,000 millones de pesos. Demandaron la implementación de políticas efectivas que garanticen el bienestar de la infancia con un cuidado de calidad y libre de violencia, ya que el 50% de los menores se enfrentan a maltrato por parte de sus padres. Necesitamos priorizar al 59.3% de la población que no tiene acceso a seguridad social. Estamos dejando a la mayoría de los niños y niñas más vulnerables sin servicios de cuidado y esto puede ser gravísimo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Tiempo de una pausa, volvemos con más. Más adelante, trabajadores del INAI protestan para exigir respeto a sus derechos.
28 grados la temperatura en la zona centro de la capital de la República Mexicana. Vámonos con más información en el contexto de la crisis de desapariciones que se registra en México y cuya cifra asciende ya a 124.300 personas. El equipo de litigio estratégico del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia imparte al personal de la Defensoría Pública Federal el taller Declaratoria Especial de Ausencia por Desaparición de Personas. Se explica que de qué manera pues, se puede hacer reconocimiento de una autoridad la desaparición de una persona, lo que puede llevarse a cabo a través de una denuncia ante una fiscalía cuando existe sospecha que es consecuencia de un delito, a través de un reporte ante una comisión de búsqueda o bien mediante queja ante una comisión de derechos humanos, caso en que no se requiere de una denuncia o reporte previo. Este espacio, impulsado por la Defensoría Pública Federal, busca fortalecer sus capacidades técnicas a fin de aportar en la atención de las problemáticas que enfrentan las familias de personas víctimas de desaparición, priorizando el acceso a la justicia. El Centro de Derechos Humanos, PRO, calificó precisamente de natural el escepticismo mostrado por las familias de personas desaparecidas ante el anuncio del gobierno federal en el sentido de que se reforzarán las acciones para combatir las desapariciones y sancionar a los responsables. Lamenta que algunos representantes del partido en el poder descalifiquen sus reclamos, ya que se trata de un inmenso error que solo abona, indican, a la normalización de la violencia en el país. Recuerdan que en esta crisis los afectados y quienes más sufren son los desaparecidos y sus familias, no los gobiernos. El Centro PRO reveló que por los hechos acontecidos en Teuchitlán se registraron movilizaciones en 26 entidades del país en solidaridad con los colectivos de buscadoras. Precisó que llamar a luto nacional es expresar humanidad frente a la persistente crisis de desapariciones, tragedia nacional que no se limita a un estado o caso, debido a que en el país se ha detectado todo un mundo de hasta 5.700 fosas clandestinas. En otros temas, trabajadores del INAI cerraron las instalaciones del instituto ubicadas en Insurgente Sur en protesta por la decisión del Pleno, aprobada por mayoría, de rechazar el acuerdo que permitía la renuncia voluntaria y el pago de una compensación económica. Esto es parte de lo que sucedió. El único que votó a favor de este acuerdo fue el comisionado presidente Adrián Alcalá. Sin embargo, el resto de las comisionadas lo hizo en contra de la propuesta, pues que daba justamente esa posibilidad a quien decidiera adherirse al programa. Actualmente, los poco más de 730 trabajadores del INAI se encuentran en incertidumbre ante la desaparición del organismo a partir de este jueves 20 de marzo. Ello a pesar de que el decreto que determina la extinción del organismo garantiza el respeto a los derechos laborales de los trabajadores. Créanme que estoy consciente de lo que significa para ustedes la incertidumbre, la angustia. El comisionado presidente solicitó a los trabajadores permitirles ingresar a las instalaciones con el fin de poder atender sus peticiones. Y con el paso del tiempo va avanzando la participación de las mujeres en la economía, así lo reportó el INEGI. La brecha de participación en la economía nacional entre hombres y mujeres se redujo, se afirmó en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Durante la presentación de los censos económicos del INEGI, se informó que según resultados previos a 2024, se ha alcanzado casi una paridad entre hombres y mujeres, donde el 45.9% son mujeres respecto al 54.1% de los hombres. En comparación con 2018, año en el que la cifra era de 41.3% frente al 58.7% respectivamente. La industria manufacturera y de servicios registraron la mayor participación de las mujeres y el sector donde menos impacto fue el comercio. Los hombres en la manufacturera fue el 60.7, que es la gris, que es de más o menos del
un 70%, 75%, bajó más o menos a un 60%, más o menos, y hombres en el servicio y hombres en el comercio, y las mujeres también, mujeres en el comercio, mujeres en servicio y mujeres manufactureras. Otro de los datos revelados es que en la zona norte del país es donde se registra una mayor participación masculina en el trabajo, mientras en el sur predomina la mujer. Se precisó que los datos del censo 2024 serán presentados en julio de 2025. Este censo del 2024 va a ser un gran parteaguas. ¿Por qué? Porque pues bueno, vamos a ver esa diferencia que hubo un antes y un después de la pandemia. Este censo del 2024 va a estar muy interesante, va a estar muy a la expectativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque también sabemos que hay otros sectores que fueron evolucionando o fueron creándose, y más por las ventas por internet. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Y ya nos vamos, pero de última hora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México y sus medidas, esto con el objeto pues, de disminuir la exposición a la población justamente pues, de este aire contaminado y el riesgo de afectación a la salud, así como para reducir la emisión de contaminantes. A las 8 de la noche determinan si se levanta o continúa para el día de mañana. Por supuesto, ya se lo estaremos informando. Ya nos vamos, como siempre, muchas gracias, muy buenas tardes, soy Oscar González, nos vemos en la próxima.